la mesa editorial se amplía. Sumamos más micrófonos y puntos de vista en el sonar informativo. Hoy, Alberto Mayol. Don Alberto Mayol, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buen día. Buenos días, Pablo, ¿qué tal? Bien. A ver, ¿por dónde abrimos? Porque hay hartas cosas que se pueden comentar, pero está esto de Corfo, ¿no? Estos traspasos que se destapó con un reportaje de Clinic y que el gobierno, bueno, ha explicado que no es un asunto fuera de la legalidad, está fuera de discusión ese asunto, sí. pero lo que está en discusión más bien es otra cosa, ¿no? Es por qué los montos son tan altos, por qué eventualmente podría estar afectado el patrimonio de Corfo, cosa que también el gobierno refuta, ¿no? En un comunicado particularmente que emitieron hoy día y desde Corfo también. Pero ¿de qué da cuenta esto, no? Porque uno dice, bueno, si se está traspasando tanta plata de Corfo, aunque sea una cuestión que se puede hacer, es porque hay, digamos, problema con la caja. O sea, esto habla también de un gobierno que está bien endeudado. Sí, mira, yo creo que hay dos dimensiones que son las problemáticas. Ajá. Evidentemente es legal, pero hay dos dimensiones problemáticas. Una es que efectivamente queda en evidencia que hay muchos hoyos en el funcionamiento, que no se está recaudando lo que se está gastando, sí, claro, que hay un problema al respecto, porque efectivamente es un traspaso muy grande. Ha ocurrido otras veces, han ocurrido traspasos importantes, exacto, no de este tamaño, pero esto es 3 veces lo que traspasó Piñera, por ejemplo, y Piñera lo hizo bajo el COVID y con un objetivo específico. Y entonces aquí, en cambio, es a gastos generales. El último traspaso, además, es a fin de año, y a través de ese traspaso, en el fondo, es un año que se declara, digamos, estar relativamente bien en términos de la relación del gasto público. Pero resulta que hay este retiro. Entonces el argumento que da el ministro Grau el día de ayer plantea una especie de metáfora respecto a la casa, ¿no? Que la casa dice, bueno, si usted tiene tiene un ingreso extraordinario, que fue lo que pasó efectivamente en ese periodo, que hubo un ingreso extraordinario por el litio, un ingreso extraordinario, y usted tiene urgencia, lo destina a urgencia. Eso es correcto. Sí. Pero también hay una cosa que es bien simple, que si hubo un ingreso extraordinario que no estaba contemplado en el presupuesto, ¿ya? No solamente lo destinaste a los gastos generales, sino que también te sirvió para decir que que estabas bien en la caja. Y no estabas bien en la caja porque esto ocurrió, se está diciendo, por casualidad. Hubo un ingreso extraordinario, no previsto. Por lo tanto, sí había un déficit y no era previsto. Es como además una trampa, hacerse trampa en el solitario, porque yo digo, por ejemplo, en mi casa nos ponemos de acuerdo con mi esposa y decimos, mira, el 10% de lo que nos ingrese, ¿ya? Este es el sueño de todos que nunca lo hemos logrado, ¿no? El 10% de lo que nos ingrese va a ir a tal ítem que lo vamos a ocupar solo, única y exclusivamente en como actividades educacionales para los niños. ¿Ok? Lo defines eso, que es lo que significa lo que se definió con Corfo. Se definió, esto va a ser utilizado para Corfo. Se va a ir de todo lo que se recaude con el litio, llegará a Corfo tanto, porque la idea es que haya innovación y desarrollo, que haya fomento, en fin. Entonces, se define eso. Y cuando llega la plata, tú dices, no, pero es que llegó tanta plata que no tiene ningún sentido esto, por tanto, no uso ese porcentaje, sino que yo defino que es otro. Pero si tú definiste que era un porcentaje, no definiste una cantidad de plata. No dijiste, mire, cuando sea más que esto pasa a gastos generales y eso se quedó refrendado en el Congreso. No es así. Entonces, yo creo que simplemente el gran problema aquí es si esto se hizo simplemente para mostrar que los números cuadraban, que el asunto pasaba, que efectivamente la regla fiscal se cumplía, o si efectivamente esto era una cosa que había que financiar cosas en específico y a partir de eso, y en ese sentido la ausencia de firma, la abstención de Benavente, de Corfo, es una señal muy clara de que él considera que que no fue un acto adecuado. También es cierto que es su trabajo defender a Corfo y por tanto, pero no parece convencido. Claro, defender a Corfo porque esas platas Corfo se supone que las usa para algo, ¿no? No es que estén ahí disponibles para cualquier cosa. Corfo entrega, digamos, apoyos para las inversiones.
Por supuesto. Tiene un rol, digamos, tiene una misión, y para eso es la plata que puede recaudar también. Claro, y yo, por ejemplo, si tú miras en la zona norte, hay todo un problema asociado a que tú tienes una minería de clase mundial y tienes un tema, por ejemplo, con los proveedores que requieren mayores niveles de capacitación, que requieren mayores niveles de apoyo para mejorar su capacidad tecnológica, que requieren mucho fomento y que no hay muchos programas asociados a esos procesos, en circunstancias que en todos los países mineros lo que se trata de hacer es un encadenamiento productivo lo más sólido respecto a la región donde están los yacimientos. Y Chile tiene una de las zonas mineras más importantes del mundo, o sea, probablemente la zona minera más importante del mundo. A ver, Alberto, todo esto nos lleva a la discusión que está antes, ¿no? Y que tiene que ver con el déficit fiscal y con la dificultad para, como tú dijiste, cuadrar la caja, ¿no? Y es una dificultad que se ve como evidente, porque, claro, se calculan ingresos que están sobreestimados, no llegan, y hay mucho gasto. Entonces esto nos lleva a una discusión que es de largo aliento también y que tiene que ver eventualmente con esta administración, pero tiene que ver con lo que puede seguir pasando. Es decir, tenemos una economía que no está, digamos, necesariamente cuadrada respecto de ingresos y egresos, y hay compromisos legales que hay que cumplir, porque son leyes, ¿no?, que tienen que ver con beneficios para las personas. Y entonces el panorama hacia adelante puede ser inquietante desde ese punto de vista. ¿Estamos preparados para enfrentar todos estos compromisos con los ingresos que podemos obtener? Ahí hay una discusión interesante porque puede suponer decisiones difíciles de tomar. Mira, ese tema es crucial porque primero pensemos, y aquí significa que hay que meter realmente, no solamente para este gobierno, para quien le toque después, claro, tal cual. Hay un tema grande. O sea, Chile en este momento está con el precio del cobre más alto de la historia. Nunca ha existido un precio como este. Y además tiene el milagro del litio que entró por la ventana sin que casi nos diéramos cuenta, lo que es una vergüenza, digamos, o sea, no habernos dado cuenta que esto iba a ocurrir a favor nuestro y no tener preparado un plan al respecto fue lamentable. La estrategia nacional del litio apareció después que se produjo el milagro, o sea, recién nos dimos cuenta. Entonces tenemos un súper milagro, ya no tenemos un solo producto que nos da un tremendo ingreso, sino que tenemos dos productos y tenemos posibilidad de tener todavía más a través de hidrógeno verde y otro tipo de cosas. Bueno, resulta que en medio de todo eso estamos sin capacidad de llenar la caja para los gastos que tenemos. Y con problemas de legitimidad del sistema. Esto es como ganar todo el sistema político, me refiero. O sea, tú tienes una situación en la cual te ganaste la Copa América en el fútbol y quieren echar al técnico. ¿Me entiendes? Entonces, en el fondo, estás con una situación excepcional por un ciclo que va a durar un rato todavía, pero no va a durar siempre. Ya tus costos han ido subiendo. Chile está hoy día, por ejemplo, el cobre está en 2,9 el gasto para producir a $2,9 la libra como gasto. Y normalmente ese era el precio en el cual se vendía en el mercado internacional, ahora está sobre 4. Entonces tienes una ventaja comparada enorme, pero resulta que eso se puede acabar en algún momento y se va a acabar en algunos años. Entonces, evidentemente estamos en una situación que es bien compleja y requiere una intervención mayor, donde se establezca cuál va a ser el modelo de desarrollo, cómo vas a trabajar esto para que efectivamente funcione. Chile va a tener siempre ventajas comparadas en temas de cobre y litio, pero mañana podría ocurrir. De hecho, el litio es completamente reciclable. O sea, cuando llegue el momento en el cual se haya llenado todo el consumo mundial, simplemente va a ser reciclado. Entonces, todo eso tiene que estar sobre la mesa y eso no está sobre la mesa. Y desgraciadamente, y voy más lejos, fíjate que el tema de la regla fiscal es una regla fiscal que es la regla que hizo Marcel, ¿no? Además, Marcel se pisa la cola en este tema, y eso es bien complicado políticamente, porque ese es su gran discurso, su gran mérito, su gran fortaleza, lo que le dio mucho respaldo y que alguien desde el mundo de la izquierda, en el fondo, construyera una regla fiscal de responsabilidad. Eso le dio mucho prestigio, nacional e internacional. Él se está jugando mucho en esto, políticamente también. Y entonces esta es una situación compleja porque da la impresión, efectivamente, por la fecha, por todo,
de que sencillamente se trató de tapar un hoyo que tenías y decir, ¿sabes qué? Tuvimos un año normal y no hay problema en la regla fiscal. Entonces, esa situación yo creo que para Marcel es muy, muy compleja y le va a costar un buen rato de problemas después de haber estado celebrando, en fin, el crecimiento que se había producido a fin del año pasado y que eventualmente, esperemos, siga trayéndonos buenas noticias. Oye, Alberto Mayol, uno que tuvo que hacer cosas difíciles, pero que le estaban resultando respecto de precisamente estos ajustes económicos en un país que, bueno, que tiene una situación bien distinta, una inflación súper disparada, es Argentina, Milei. Sí, y Milei como sí. que lo estaba logrando, ¿no? Porque sus datos macroeconómicos al menos lo estaban respaldando, aunque, bueno, los índices de pobreza y la realidad, digamos, de muchas personas es cada vez más dramática. Pero, bueno, esto lo comentamos en su momento, ¿no? Macroeconómicamente venía muy bien, bueno, viene bien porque esto no ha cambiado. Lo que pasa es que Y con apoyo político, además. Claro, exacto, pero es que viene este episodio de la criptomoneda y la pregunta que se instala es, bueno, ¿qué significa esto en esa trayectoria de Milei? Porque aquí lo que muchos han comentado es que aquellos personajes del mundo financiero que eran los que más lo bancaban, como dicen los argentinos, ¿no? A toda costa, digamos, cuando viene este fraude, ¿no? Y esta decepción total, ese mundo precisamente es el que empieza a dudar de las capacidades de Milei. ¿Cómo lo ves tú este episodio? Mira, lo que pasa es que esto le pega en el corazón de su mensaje. Claro. Su mensaje tiene que ver con desregulación, su mensaje tiene que ver con que el mercado puede manejar la moneda que corresponda, en este caso una criptomoneda, de manera perfecta, que la información es perfecta. Esa es la tesis central de Milei. Y por tanto aquí queda demostrado que todos los elementos de su tesis central fueron falsos, al menos en este caso. O sea, él lo que tiene que aducir para poder excusarse es que no tuvo información perfecta. Y él dice que la información perfecta, yo investigué a Milei, escribí un libro sobre Milei y está dicho muchas veces de que la información es perfecta en los mercados. Entonces, no tuvo información perfecta. En segundo lugar, que se regula solo, dado esto, el mercado de monedas. En este caso no se reguló el mercado de monedas y sencillamente hubo un fraude en el cual la variable fundamental para que ese fraude existiera fue que lo hayan convencido a él, no sabemos cómo ocurrió, que lo hayan convencido a él que escribiera ese tuit. Yo creo con toda honestidad que él no tiene nada que ver con el fraude. Pienso muchas cosas negativas de Milei, esa no, ¿ya? Pero sí podría ser que efectivamente su equipo, y que para efectos prácticos de un presidente es lo mismo, esté involucrado y podría ser que no estén involucrados, pero en cualquier caso haya cometido un error de una magnitud gigantesca porque su discurso explicativo de que él lo hace como ciudadano, no como presidente, y a veces es presidente en este argumento y a veces es ciudadano, no funciona, sencillamente no funciona. Pero voy más lejos. Lo que tú planteas respecto a lo que pasó en el mundo financiero argentino con esto, que cayó todo, de hecho, te lo amplío, porque además esto pasó en términos políticos. Esto revela una cosa que es obvia respecto a Milei, pero que cuesta asumirla, y es que Milei no tiene un gobierno. Milei no tiene capacidad de controlar realmente el aparato político que él gobierna, porque ese aparato político no tiene nada que ver con él. Él tuvo que construirlo a partir de la necesidad, luego de haber ganado solo, extraordinariamente, una elección. Entonces, mira, aquí pasó una cosa súper simple. Se filtró inmediatamente la grabación completa de la entrevista. Inmediatamente. Eso a un presidente que tiene control, que es respetado en la interna, no le pasa. No le pasa. Lo que tú estás explicando respecto de esta estructura institucional que Milei no tiene, quedó muy en evidencia con ese episodio de la entrevista, de hecho, por lo que mencionas, ¿no? Pero también porque el gobierno de Milei son 4 personas que toman decisiones. 3 en el círculo más íntimo. Y ahí aparece uno de ellos, que es Santiago Caputo, que se atraviesa por la Cámara, que le dice un par de cosas. Y eso es una figura que institucionalmente es muy sui generis, es decir, él no tiene un cargo en el gobierno. Mira, y voy más lejos. Santiago Caputo le dice una frase que
es terrorífica. Le dice, te estás incriminando, dilo de nuevo, dilo de otra manera. Y el periodista confirma que podría ser un problema legal. La verdad es que la frase que está diciendo Milei es bastante anodina y no hay un problema legal. La pregunta es por qué el asesor, en voz alta, dice eso. O sea, podría ser incluso que ese asesor no trabaje para Milei, ¿me entiendes? Porque además eso sabe que va a quedar grabado. Todos saben en Argentina que eso se iba a filtrar, ¿me entiendes? Entonces esto... ¿Tú dices que lo hace con otra intencionalidad? Es posible. O sea, si yo estuviera viendo la situación, yo inmediatamente pondría una banderita roja y diría, si veo otra variable de esta, o la vi 2 días antes, 3 días antes, sencillamente esto, porque mira, si esta cosa es bien simple. Si Milei cayera, tan simple como esto, si Milei cayera, ¿quién queda? No va a llegar el kirchnerismo, no va a llegar Cristina, no va a llegar nadie de izquierda, va a llegar otro de derecha, probablemente algún ministro exitoso de él, probablemente. Entonces, y esto es Argentina, el que ve una oportunidad, o sea, no existe otra consideración, ¿me entiendes? Sí. Entonces, a Milei se le complicó mucho y además tomó una muy mala decisión en términos estratégicos, y es que no ha hecho nada, salvo la entrevista, pero no ha hecho nada respecto al tema, ¿ya? No ha tomado las medidas del caso, está esperando evaluar el caso. Las crisis no se evalúan, las crisis no se quitan por evaluación. Tú no esperas que se calme. Esto es una crisis grande y es imposible que se calme. Va a tener un efecto o corrosivo o destructivo. No hay alternativa. Y él no está gestionándola a tiempo. Cuando tú te demoras, pregúntale a Sebastián Piñera ver el estallido social, cuando tú te demoras, sencillamente el problema no lo resuelves y solamente se profundiza hasta que la cosa se desmadra. ¿Ese es un escenario posible en este momento en Argentina? Sí, porque si el gobierno no gestiona la crisis, si no afronta decisiones, si el muchacho que está en Estados Unidos sigue hablando tonterías, que dice que si no queda claro, en la entrevista no se entiende si cuando dice Milei que le pagan cuando él emite opiniones y qué sé yo, no queda claro si eso ocurrió ahora o en el pasado, si no se aclaran todas las cosas, no queda claro cuál es el escenario, ¿no? Esto va a ser muy corrosivo porque no se... Mira, esta crisis tiene una característica fundamental, que en ningún caso el gobierno ha logrado dar un discurso en el cual se exima de responsabilidad de manera, no digo clara, digo medianamente. No tiene ningún discurso que le permita eximirse de responsabilidad de una manera relativamente coherente. Y en segundo lugar, es una crisis muy, muy evidente, un fraude muy evidente que tiene un gráfico que lo demuestra. Y hay un tipo que dice que tiene la plata, que la va a devolver, que todavía no la devuelve, que se va a demorar 2 horas en devolverla, resulta que han pasado 2 días, y no se entiende qué pasa y no se entiende cuál es el rol de este tipo que era asesor efectivamente de Milei, que estaba metido en el equipo, en fin, o sea, es un desastre. Si Milei no ha podido gestionar esta crisis, y tú dices que no demuestra, digamos, una capacidad de control y de poder, por lo tanto, ¿quiénes tienen el poder en Argentina hoy día? Santiago Caputo, los ideólogos del liberalismo. No, yo creo que Argentina todavía no tiene una estructura de poder. Ese es el tema central. Cuando gobernó Menem, efectivamente el menemismo tenía el poder. Cuando gobernó de la Rúa en realidad no tenía el poder. Cuando gobernó Kirchner, tenía el poder. Con Alberto Fernández no tenía el poder. Entonces, cuando tú tienes y los gobiernos que no han tenido el poder, como tú puedes vislumbrar, tenían mayores niveles de inestabilidad política. ¿Milei tiene el poder? ¿El gobierno de Milei tiene el poder? ¿Lo tiene parcialmente? ¿Lo tiene? No lo tiene. Lo que pasa es que le estaba yendo bien en una misión estratégica fundamental para los argentinos, y los argentinos estaban dando apoyo razonablemente. O sea, yo soy de izquierda, pero digo razonablemente le daban apoyo a Milei porque estaba resolviendo un problema. Si la cocina estaba en el baño, ¿me entiendes? O sea, había un problema de orden, de estructura básico. Entonces, obviamente, había un apoyo asociado a eso. La pregunta iba a ser después, que pasaron un par de años, que es si efectivamente
si seguía ocurriendo que la pobreza seguía aumentando mientras los números mejoraban, eso no iba a ser sostenible. Pero eso en algún momento se podía eventualmente revertir y había que ver qué políticas públicas iba a meter Milei para eso sin negar su mensaje, su modelo, ¿no? Era complejo, pero estabas sorteándolo bastante bien. Pero estabas teniendo resultados, que no significa tener poder. Si tú para sostener un gobierno tienes que dar todos los días buenas noticias, es que no tienes poder. Bien. Alberto Mayol con su análisis de cada jueves, esta semana hablando, bueno, de algo que pasa aquí y allá, en Argentina y en nuestro país con el caso Corfo. Muchas gracias como siempre, Alberto, un abrazo para ti y nos encontramos. Gracias, Pablo, que estés muy bien.